¿Cuáles serían las conductas clave para identificar si un niño tiene dificultades de aprendizaje relacionadas con su desarrollo neuropsicológico? Muy buena pregunta. Primero, saber qué edad tiene el niño y qué es propio de cada edad, ¿sí? Entonces, ¿cómo está la fluidez a nivel semántica? ¿Sí? Por lo menos, si el niño tiene 2 años o una niña, ya debe hablar durante esos 2 años alrededor de 50 palabras. Y el niño no habla 50 palabras, ¿sí? Entonces, no significa que haya un retraso ahí, pero hay que estimular precisamente. Entonces, si a los 4 años no habla 50 palabras, ahí ya tenemos que decir algo pasa a los 4 años. Las niñas a los 2 años normalmente ya la están hablando, ¿sí? Los niños se demoran un poquito más, pero 4 años si no las habla. O sea, no sabe entre 20 a 50 palabras. Ahí ya tenemos una situación que prestarle atención. Entonces, la parte semántica, ¿sí? Tenemos que, porque eso viene de acuerdo a las edades, ¿sí? Entonces, ¿qué es usual que un niño o una niña tenga de acuerdo a esa edad? Entonces, ya les voy a leer una tabla que luego se las puedo pasar si quieren. También dentro de eso hay que revisar la atención. También la atención viene por tablas de tal edad, qué se espera que haga. Entonces, ¿cómo identificamos cuando sabemos bien cómo los componentes cognitivos funcionan en cada edad? Entonces, les voy a leer sobre esto, ¿sí? De acuerdo a la edad, espérenme en un momento. Sí, exacto. Porque si no, podríamos cometer el error de pensar que alguien tiene algo, pero realmente está de acuerdo a su edad. Entonces, acá yo tengo este manual, donde les voy a leer la siguiente tabla de qué es propio de cada edad. Entonces, por lo menos, pero voy a iniciar desde antes. Un recién nacido, en la función motora. Primero, todo es a través de reflejos, ¿sí? Entonces, un recién nacido tiene la succión, la búsqueda, el chupeteo, la presión y la manita. Eso es lo que tiene que hacer un recién nacido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su lenguaje? El llanto. Si el niño no llora ni cuando tiene hambre ni cuando nada, ahí uno puede que algo puede estar pasando, ¿verdad? Porque el cerebro pesa solamente 350 gramos. Entonces apenas están las neuronas empezando a hacer conexión, que es propio a las 6 semanas. Ya el niño empieza a voltear un poquito la cabecita, no es que del todo, pero un poquito. También ya empieza a mirar un poquito, entonces ya va hacia acá, ya va hacia allá, pero todavía los ojos no están tan firmes, ¿no? Y también sonríe. El niño a las 6 semanas ya empieza a sonreír. Si no sonríe y ya son 7 semanas, 8 semanas, algo puede estar pasando y ya el cerebro pesa 410 gramos. A los 3 meses ya hay un control voluntario de agarre, del chupeteo. Ya el niño te hace así, ya el niño te suelta las manitas también, ya sostiene mucho más la cabeza, ya busca ciertos objetos, ya responde ante un sonido y ya empieza a hacer así, a mirarse las manitas. Eso es lo usual a los 3 meses, lo que son 3, 4 y 5 meses, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el lenguaje ahí? Él llora y también, ejemplo, llora porque escucha a alguien llorar. Un niño a los 3, 4, 5 meses ya empieza esa empatía. Eso, digamos, esos pucheros que ellos empiezan a hacer, ya nos dice que esa parte del lóbulo frontal está haciendo ese tipo de conexiones. Pero un niño a los 5 meses escucha a otro niño llorar y como si nada, eso es extraño, porque se está elaborando la empatía. Entonces ya el cerebro pesa 515 gramos. Ya a los 6 meses toma objetos con las manitas, ya empieza, tú lo colocas en la cama y él empieza como a voltearse un poquito y ya se sienta por ciertos periodos cortos o está intentando llevarlo a cabo. Ya ahí tiene carcajadas, también ya demuestra placer, si algo le gusta, ya balbucea y se ríe, ahí ya empieza a reírse frente al espejo, entre los 6, 7, 8 meses. Ya a los 9, bueno, en ese momento ya el cerebro pesa 660 gramos. A los 9 meses ya el niño se sienta solo, ya hay un agarre, ¿cierto?, en las manos, ya hay gateo, ya empieza a decir adiós con las manos, que eso sería un lenguaje, ya empieza a decir como baba y cosas así, y también ya imita ciertos sonidos, y el cerebro ya pesa 750 gramos. Ahora sí, al añito.
Ya en la parte de función motora ya suelta objetos, no solamente agarra, ahora los tira. También ya empieza como a agarrarte de la mano y puede hacer ciertos pasitos, pero suavecitos, agarrado de tu mano. Y ya hay un reflejo plantar en el niño. Aquí el lenguaje es que ya dice una palabrita, algo que se le escucha, ¿verdad? Como si fuera una palabra. Ya comprende varios sustantivos. Tú le empiezas a decir al niño, alcanza esto, vean, y el niño ya empieza a hacerlo. No habla todavía el lenguaje, pero ya lo entiende. Ajá. También da un beso cuando se le pide, ¿sí? Y ya hay 925 gramos de peso en el cerebro. A los 2 años, ya él sube y baja las escaleras, pero con un mismo pie, ¿no? Ya no los alterna ahí todavía. Ya gira la manilla de una puerta, se viste parcialmente solo, ¿sí? Y hay un reflejo ya mucho más en la parte del pie. Entonces, el lenguaje se emite frases de 2 palabras, utiliza a veces yo, tú, mi, que es muy famoso, mi, en los niños, y ya señala 4 o 5 partes. ¿Dónde queda la cabeza? ¿Dónde queda la nariz? Ya eso se empieza a dar a los 2 años. A los 3 años sube las escaleras, ya ahí sí, alternando los pies, ya también monta un triciclo y se viste solito a los 3 años. En lenguaje hace preguntas, aprende canciones y juega ya con otros niños. Y el cerebro tiene ya 1140 gramos. Eso significa que hay más conexiones sinápticas, entonces, y el cerebro se está desarrollando más. Ya de 3 a 5 años ya copia un círculo, ya también en esa parte se amarra los cordones solos, también copia un triángulo, o sea, ya empieza a hacer muchas más cosas. Ya a nivel de lenguaje dice su edad. Si un niño tiene 5 años y tú le dices qué edad tienes y no dice nada, eso ya es raro, ¿sí? Porque desde los 3 años ya hay niños que lo dicen, a los 4 años también, pero a los 5, a los 2 algunos, ajá, imagínate. Entonces 5 años y no lo dice todavía. Ya repite ciertos dígitos. Si yo le digo repite conmigo 1, 2, 3, ya lo empieza a hacer. Y también reconoce las letras, si no todas, pero ya varias. Entonces ahí nos damos cuenta que si el niño a esas edades no hace tales cosas, necesita ser visto por el neuropediatra, para que ya el neuropediatra diga qué es lo que está sucediendo. Ya cuando es adulto, pues toda esta parte está desarrollada, ¿sí? Entonces es saber qué es propio de cada edad, ¿sí? Esa es la forma de nosotros identificar si hay algo que nos debe alarmar o hay algo que no nos debe alarmar. No podemos tampoco ser tan estáticos o tan inflexibles de 2 añitos y no dice 2 palabras, pero ya tiene 2 añitos y medio. Ahí ya sí empieza, ¿verdad?, el alarme. 3 años y no dice todavía palabras. Ahí ya empezamos a alarmarnos un poquitico, ¿sí? No porque sea malo, pero algo puede estar sucediendo. Entonces, es primero saber qué es propio de cada edad y a partir de eso ya poder saber si la persona está dentro del rango o está fuera del rango. Si quieren, yo les puedo facilitar unas guías para que ustedes sepan tanto a nivel motor, lenguaje y demás, qué es propio. Entonces voy a anotarlo y se los estaré enviando hoy en la tarde. ¿Listo? Se estaría viendo ya edades más altas. Exacto, hasta los 12 años. Sí, ¿Ustedes claro. están hasta los Sí. 12 años? Sí. ¿Sí? ¿Les parece bien hasta los 12 o hasta los 15? Hasta los 15. Hasta los 15, bueno, por si acaso. Dice que hasta mi edad, que es normal que haga. Es que en mi caso, Ajá. soy maestro de educación básica, pero lo comprende desde preescolar hasta secundaria. Ah, perfecto. Entonces, para mí me facilitaría bastante conocer como de más edad. Excelente. Y también tenemos que tener presente que a medida que la persona crece, nosotros tenemos 3 tipos de edades. La cronológica, naciente al año y la edad que tenga ahorita. La edad biológica, cómo están mis órganos. Hay personas que tienen, ejemplo, 40 años y sus órganos están de 60, ¿sí? Y hay otras personas que tienen 50 años y están menos 10 años. Entonces eso es bueno. Y otras que están dentro del rango. Y está la edad mental, que es, ¿cuáles son los temas de un niño y una niña a los 9 años, a los 15 años, a los 20 años? Hay adultos que, claro, podemos hablar de muchas cosas, pero hay temas que uno dice, eso a los 15 años, ¿verdad? Pero tiene 50 años. ¿Qué pasó aquí? Quizás no es que la persona no quiera ciertas cosas, es que de pronto ha faltado una maduración a nivel psicológico, a nivel mental. Porque recordemos que el ambiente es clave.
Si tú te rodeas en un ambiente propicio a la edad que tienes, bien, pero si te rodeas con un ambiente diferente, por eso es raro que una persona diga, todo mi círculo de amigos tienen 20 años menor que yo. Interesante, pero 20 años menos, ¿qué se hablaría? ¿Sí? Entonces, claro, pueden haber diferentes edades, pero normalmente son edades un poco más cercanas. Entonces, eso también es importante tenerlo en las tres, digamos, esferas de edad. Bueno, yo mi pregunta es, ¿cómo puedo trabajar si un alumno, bueno, tengo en particular un alumno, se llama, y él constantemente durante todo el ciclo siempre se levantaba demasiado, pero tiene buena atención, es de los que trabaja primero, termina primero, es como alumno de excelencia, pero él siempre tenía una pregunta, y profe, ¿yo qué hago aquí? Profe, yo no quiero estar aquí, yo ya me quiero ir, ya quiero estar en mi casa, es que ¿a qué vine hoy? Y la pregunta que más me hizo como reflexionar es, ¿para qué sirve la escuela? O sea, ¿a mí para qué me sirve la escuela? Constantemente me llena de esas preguntas, pero yo quisiera saber cómo lo puedo trabajar, porque pues ya de pronto ya no solo es él, porque lo escuchan los demás, y una alumnita también me decía como de, profe, es que, ¿y qué vamos a hacer hoy? Porque pues yo no tengo ganas de estar aquí, yo me quería quedar dormida y vine, me trajeron casi de arrastras, ¿no? Entonces, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo puedo trabajar yo desde lo mental, tal vez, o desde la atención, o cerebralmente, cómo lo puedo trabajar? ¿Qué edades tienen estos niños? Tienen 8 y 9 años. Perfecto, desde la psicoeducación. Pero entonces se les puede dejar trabajos de, vamos a entender cuándo empezó el concepto de ir a la escuela, y se le coloca historia. Luego, ¿qué desarrolla la escuela a nivel cerebral? A nivel social también, porque un niño puede decir, pues yo entiendo todo y me va muy bien en todo, y en el desarrollo con otros, en la interacción, ¿sí? En esas habilidades de cognición social. Entonces, se les lleva a ellos a elaborar el propio concepto de por qué debo ir a la escuela, ¿sí? Y luego se les puede preguntar al niño, ¿cómo luciría para ti una escuela propicia a ti? Y es ahí donde vienen ciertos acuerdos, ciertas cosas, pero ¿por qué sucede? Porque empieza a haber una maduración del lóbulo frontal, y eso es bueno, el niño empieza a cuestionarse. Cuestionarse no es malo, es bueno. Lo que pasa es que le está cogiendo en una edad más temprana que los 12 años, ¿sí? Entonces, eso habla de que quizás el niño tiene más conexiones sinápticas y una mayor maduración, no hay problema, pero entonces a veces hay que revisar, ¿este niño debe estar en este grado o debe ir a otro grado? ¿Sí? O si está en este grado, ¿qué se le coloca extra para que él pueda estar en este grado, pero no acabe tan rápido? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando entraría a darse, digamos, un cambio para ese niño, ¿sí? Pero es bueno, porque cuando uno crece tiene que cuestionarse. Entonces, el niño está iniciando un poco antes de la edad normal, pero eso habla también de que quizás su edad mental es superior a 9 años. Entonces, eso hace que tengamos que darle herramientas de acuerdo a su edad mental. Porque algunos niños a los 9 años no se están preguntando eso. Él se lo está preguntando y otros también. Entonces, quizás estos niños tienen un desarrollo más rápido que otros y no está mal, pero entonces requiere mayor atención. Entonces, recomendaría mucho la psicoeducación para que ellos sepan la importancia de la escuela. No porque es que tengo que ir, ellos necesitan que, y eso le pasa a un adolescente. Dime. Sí, que conozca el Exacto, propósito, el propósito, cuándo empezó a funcionar hacia el mundo, para que ellos digan, ahora puedo entender por qué se hace. Un adolescente, por más que se le diga que haga algo, él no quiere hacerlo, pero cuando comprende por qué tiene que hacerlo, cambia la situación. Entonces ya hay señales de adolescencia en ellos, pero les inició un poquito antes. Sí, pero es bueno, es bueno. Ajá. Gracias. Yo tenía y siempre, desde que llegó, mostró pues mucha actividad. Se paraba, se sentaba, se mordía las uñas, pero sí es un niño que en cuanto yo doy la indicación, él lo hace, él trabaja, es el primero en terminar, lo hace bien, pero sí todo el tiempo era como rayar, y entonces al final me di cuenta que a él lo que le gustaba era la representación. Y entonces tienen sus pizarrones pequeños y él al final me decía, ¿me das un plumón? Y yo le decía sí. Y entonces hacía que el autobús y ponía a todos sus amigos y así.
Entonces, se platicó muchas veces con su mamá y su mamá me decía, Miss, es que yo lo llevo a 1000 cosas, o sea, de verdad que lo llevo a 1000 cosas y yo acabo agotada, o sea, yo ya me quiero llegar a dormir y está así como de, mamá, aquí todavía, ¿no? Entonces, pues yo le decía, pues hay que buscarle a lo mejor nada más una actividad que sí lo llene, ¿no? Yo le decía, natación tal vez nada más, ¿no? O fútbol, que a lo mejor es algo físico que lo canse, pero tampoco llenarlo de 1000 cosas. Entonces, al final se trabajó con mi Celi las rutinas y yo lo que hice fue trabajar la parte de pues la de representación gráfica, que sé que es lo que le gustaba y era lo que lo mantenía con calma. Y sí logré ver una disminución en la parte del comerse las uñas. Porque él tenía ansiedad. Quizás no tiene TDAH, pero puede tener hiperactividad. Y entonces, cuando el niño tiene hiperactividad y siente que está aburrido, el niño empieza, y esos son señales de ansiedad. Entonces, cuando ellos logran focalizar, es cuando la ansiedad empieza a disminuir. Entonces, esas señales de golpearse, esas señales de, digamos, los cueritos o morderse y demás, son señales de ansiedad. Cuando una persona está sentada y está haciendo un movimiento constante una y otra vez, es angustia. ¿Qué le angustia? ¿Por qué está así? Entonces, muchas veces en psicología a alguien le dice, ¿por qué estás angustiado? No, yo estoy súper tranquilo, pero va a terapia y no, definitivamente estaba angustiado. Lo que pasa es que no había sido consciente de la angustia que tengo, ¿sí? Entonces hoy tenemos niños angustiados y parecería que niños a los 3 años con ansiedad está ahorita con muchas situaciones así. Entonces eso también es otro reto más, porque es cómo le enseñamos al niño a regularse emocionalmente y cómo encontramos una actividad que le funcione. Entonces genial lo que hiciste, muy, muy bien. Bueno, yo tengo 3 y a ver si se puede. Una, en general, ¿cómo yo como maestra y tal vez como mamá, no de repente olvidar lo que aprendí aquí? Porque ahorita tomo notas de tips que me parecen muy adecuados para ciertos alumnos, pero de repente como que siento que vuelvo a lo que he hecho antes. O sea, como que olvido lo rico de esto y retomo lo que siempre he hecho. Y ya me di cuenta que esto vale más y que esto debe ser. Eso. En segundo, la segunda pregunta sería, hay chicos de primero de primaria que aunque tal vez no vayan a ser mis alumnos, mi hijo está allí. Bueno, ya pasa segundo. Pero ellos están apenas consolidando la lectura en español. Y mi materia, que es inglés, tal vez cómo llevarles sin que se topen así como que contra la pared. Porque tenemos que llevar a cabo todo un libro que desde la primera página implica que el niño ya sabe leer. Eso. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo tener interesados alumnos que en el caso de mi materia ya saben más inglés y tienen mayores capacidades de lenguaje en ese aspecto? Entonces, cuando yo pongo un ejercicio, ellos acaban rápido, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué actividades podría yo poner para esos alumnos que muestran aburrimiento? Porque ya lo hicieron, ya lo lograron, ya lo entienden y ya lo saben. ¿De qué edades son? Primaria alta, tercero, cuarto y quinto y sexto de primaria. En todos que tengo alumnos así. Ahí ya se podría hacer por la tercera grupos conversacionales. Entonces, si se puede dividir en esos momentos el salón en grupos. ¿Sí? No hacer sentir que los que saben, los que no saben, no, en grupos. Y luego esos que están en grupos, después ser mentores de otros. Porque ¿qué me pongo a hacer? Pues le voy a ayudar al otro. Entonces, en esa parte y que tengan recompensas, para que ellos vean que lo que ya saben lo imparten sobre otros, son útiles en la clase y tienen recompensa frente a eso. Eso podría llegar a funcionar, pero lo mejor es decirle a los chicos, vamos a hacer una encuesta. ¿Cómo luciría para ustedes una clase de inglés donde terminan esto y ellos van a dar las mismas respuestas? O sea, van a dar sus propias respuestas y ahí ya me solucionaron que yo me siente a decir, ¿y ahora qué hago con ellos? Ellos mismos me dijeron qué quieren hacer y ahora lo voy integrando en las diferentes clases. En la segunda pregunta, en cuanto el cerebro es mucho de asociación, entonces muchas veces la persona dice es que por lenguaje memorizar es muy difícil para algunos. Entonces, asociación. Entonces, hay 3 tipos de aprendizaje, visual, auditivo y sinestésico. ¿Este niño aprende mejor el inglés con lo visual o con lo auditivo o lo sinestésico? Entonces empiezo a tener actividades que en las diferentes clases, quizás una clase solamente visual,
una clase sinestésica, una clase a nivel, digamos, auditiva. Entonces ahí yo empiezo a identificar qué herramientas necesita este niño, cuál es eso, entonces puedes armar como documentos, digamos, de clase para auditivos, para visuales, para sinestésicos. Sé que es un trabajo de más, pero se va a ver muchísimo avance. Y la primera era cómo se aprende mejor. El método de Ebbinghaus, ¿lo han escuchado? ¿No? Es un método muy bueno. Nosotros, a la medida que aprendemos algo, el aprendizaje es lineal. Es proporcional el tiempo que gasto aprendiendo al tiempo a que eso se va a quedar en mi cerebro. Entonces, Ebbinghaus también habló y también identificó científicamente que las primeras horas yo olvido, y olvido la gran parte de lo que aprendí. Entonces, ¿qué hace que se consolide ese conocimiento? Repasarlo más, pero no lo repasemos memorizándolo, hablémoslo. Entonces, lo comprendí, lo puedo hablar, ya quedó en mi memoria. Entonces, no es tanto utilizar la memoria, sino más bien la capacidad de comprensión. Y ese aprendizaje pasa a memoria a largo plazo. Porque a corto plazo, 6 meses, 2 años, 3 años, ya olvidé. Largo plazo, 80, 90 años y todavía lo recuerdo. Entonces, el método de Ebbinghaus es un método que se está utilizando mucho ahorita y es muy bueno, y sobre todo en las universidades, cuando hay que memorizar mucho, entonces se les puede enseñar a los niños ese método de Ebbinghaus. Y el cerebro es asociación todo el tiempo. Todo lo que hace nuestro cerebro es asociación. Entonces, ¿cómo hago para que asocie sonido, la parte visual, la parte sinestésica? ¿Vale? Entonces, lo que hoy aprendieron, luego colóqueselo ustedes a decirlo en palabras. Y ahí es cuando se consolida el aprendizaje. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Ya estamos viendo como las necesidades que tiene el niño con TDAH, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros chicos? O sea, cuando yo estoy en el salón y ese niño es intrusivo al aprendizaje de los demás, ¿qué puedo hacer yo como docente para que no afecte tanto ese niño a los demás alumnos? Entonces, ese es como... Reforzadores positivos, y algo que podemos hacer es psicoeducar, pero tener mucho cuidado en que no se vea como un problema que tiene un alumno, sino todos somos distintos. Y dentro de esas diferencias, algunas personas tienen más, digamos, que fortalecer atención, entonces se enseñan todos. Entonces, si el niño no se puede regular a sí mismo, que el ambiente lo regule. Entonces, si vemos que nuestro compañerito de al lado hace esto, hagámosle esta pregunta, pero después entonces se le enseña a todos colocar límites, pero con amabilidad, facilitando al otro niño. ¿Sí? No por incomodidad, no me hables, sino, él necesita regularse. Entonces, ¿cómo yo, con mi compañero, le ayudo a esto? Entonces, eso favorecería que todos entren a saber cómo en esas situaciones se pueden mediar. Entonces, si quieres, mañana puedo traer un ejemplo de eso. Okay. ¿Qué edades son? Pues a mí me tocó en primero de primaria, segundo. Ok. Porque ahí te traería como un ejemplo de psicoeducación sobre esas edades y cómo incluimos a todos. Algo que va a funcionar es eso, porque a veces solamente nos fijamos en la persona, pero el ambiente también regula, el ambiente también enseña. Entonces, cuando uno dice, mi compañero necesita trabajar más atención, ¿cómo yo me convierto en un facilitador? No solamente la docente. Y luego esa niña está con otro amigo, ya no en clase, sino en otro lugar, y también es un facilitador. Y eso hace que no hayan situaciones, digamos, de bullying y demás, porque empezamos a saber que todos somos distintos y que la diferencia no es mala, pero sí necesitamos ser buenos facilitadores. Entonces, eso, de esa forma se puede llevar a cabo. Y también, por ejemplo, en el aspecto de distractor, porque también eso pasa, ¿no? De que a veces, o sea, cuando ya se aburrió, ya no quiere hacer las cosas, ya está al otro aventándole algo, o ya le está diciendo el otro, y entonces el otro lo jala, y entonces ya no es uno, ya son dos, y a veces ya no son dos, ya son tres. Entonces, como en esa parte, ¿cómo lo podríamos como regular? Y es ahí donde también ahí entraríamos a cierta flexibilidad, pero también cómo se, digamos, establecen ciertos límites. Entonces, mañana te voy a traer un ejemplo de psicoeducación y demás sobre esto. Okay, ¿Listo? Gracias. Ajá, sí. Decías que, bueno, también los de TDAH pueden mostrarse como tranquilos, como que no hacen nada. Porque en mi caso yo tengo un niño, pero, o sea, sí está, bueno, tengo la duda ahorita que yo estoy conociendo más, porque él, por ejemplo, yo le digo, siéntate ahí, y él se puede quedar sentado todo el día ahí, sin moverse. Y luego yo le hablo y le digo, vamos a hacer esto, ¿no? Y
así como que en su mundo. Pero sí, o sea, sí atiende las indicaciones, o sea, si yo lo pongo a trabajar o yo me siento con él, lo hace. Es muy inteligente, cuestiona mucho, o sea, él es así de preguntar, cuestionar, hasta utiliza palabras de verdad de gente ya grande, ¿no? Pero sí cuando yo llegaba a hablarle u otras maestras le hablaban y él así como que en su mundo, o sea, no reaccionaba. ¿Y le gustan los abrazos? Al principio él era, o sea, por ejemplo, los demás niños así de el abracito y ellos cuando hacían algo se disculpaban y el abracito y él así como que ya al final sí lograba dar abrazos, pero era muy como muy seco. Entonces sí, a él casi no le gusta el contacto. ¿Mira los ojos? Sí. Sí, mira los ojos Sí. sin problema. Es que tendríamos que revisar qué tanto es por ambiente en casa o qué tal que sea un TEA tipo 1. Son muy inteligentes, Sí. pero están metidos en sí mismos. ¿Qué tanto él hace amigos y se integra con los amiguitos al juego? Es muy selectivo con los amigos. No, ¿manda? No mantiene conversaciones No. casi. De hecho, la misma una vez faltó y estuve trabajando con él justamente y a veces vagaba su mente o me preguntaba a mí y yo mande y se me quedaba viendo y yo lo quedaba viendo. Nosotros veíamos. Y esperando que me dijera algo porque tomaba su atención y yo mande y se quedó ahí. Y yo trataba como de hablar, como un acercamiento con él y al principio como que me hace así. Habría que Sí. revisar. Y si siempre era Teo así como tiene de, eso. es que me tocó, es que no me gusta, o sea, como que sí era muy de, no, ajá. ¿Y él cómo siente las emociones? Pues ¿Cómo sí las sí expresa? las identifica, sí logra, como está alegre o está triste, pero sí es como muy, pues es que no encuentro la palabra. Selectivo. Sí, pero es muy, o sea, no muestra así como tanto su... No es expresivo. No sé, exactamente. Es que ahí tocaría revisar si hay algo a nivel de personalidad o es algo a nivel de TEA tipo 1. Entonces, pero hay ciertos criterios que hay que revisar. ¿Cómo maneja la frustración? ¿Se da golpes? No. ¿Quiere salir corriendo? No. ¿Movimientos Es estereotipados? muy tranquilo. ¿Eso no? No. Habría que revisar si hay una situación de, digamos, de atención, porque no necesariamente tiene que tener hiperactividad, sino trastorno de TDA, ¿sí? O quizás no sea un trastorno, pero hay que revisar qué pasa con él, porque tiene algunos rasgos que hay que a profundidad mirar, pero puede ser TEA tipo 1. Sí, como porque puede luego que lo no. que dice la Miss, llegaba a ver Miss, y yo, ¿qué pasó? Se quedaba así como que se le olvidaba o no sé, Ajá. ¿qué pasó? No, y ya después ya regresaba o así, pero sí era muy de esto, y o sea, como que, colóquense las batas, sí, en su mundo, o sea, como que Y por lo menos de pasar una actividad a otra le era fácil. le costaba trabajo, pero sí lo hacía, sí lo hacía. Es que o sea, cumple con varios criterios que habría que revisar con un especialista si es TEA tipo 1. Ok. Pero mañana vamos a empezar a hablar de TEA, Ah, entonces... Y ahí tengo vamos otra a- pregunta. Ajá. Dices que el TDA, bueno, ya desde el nacimiento se ve, Sí. pero ¿puede ser que lo detecten o que el niño muestre como más conductas a partir de los 11, 12 años? O sea, eso ya lo tiene desde... Desde que nace hasta Entonces, que muere. no observaron bien como que las conductas, o más bien lo confundieron con, pues travieso. Ajá, sí. Y es que a los 2 años ya se empieza a observar muchísimo. Ya a los 5 o 6 ya hay un diagnóstico claro. Pero si de pronto el niño no era así desde niño, desde la interacción social y demás, sino a los 12 años, quizás no es una cuestión del neurodesarrollo, sino una cuestión psicológica o una experiencia vivida. Entonces ahí es cuando se entra a revisar qué es lo que pasa. Pero todos los trastornos del neurodesarrollo desde antes de Desde nacer. antes, ok. Entonces, ¿cuándo se hacen más evidentes? Cuando tienen que interactuar con un otro. Desde los 2 años se empieza a notar muchísimo. Y ya a los 5, entonces, antes de los 5 años se da una impresión, ¿sí? Pero no se confirma hasta los 5 o 6 años. Entonces, siempre los especialistas dicen, está la impresión, es posible que sí,
pero esperemos a estas etapas del desarrollo, cómo se van dando para ya tener un diagnóstico específico. Ok, Vale. gracias. Yo tengo un caso muy especial, mi hermano, ahorita que está platicando todo eso, me viene a la mente cuando él nació. Él nunca lloraba, tampoco, no lloraba para comer, para alimentarse, ni para el dolor. O sea, él se caía y no había como que, no pasaba nada. Entonces, ahora se complica mucho porque él ya tiene 22 años y no hay una rutina. Bueno, nos cuesta mucho trabajo que él siga como una rutina. Mi hermano se llama y vete a cortar el cabello. No. Ahora comprendo mejor la situación de mi hermano y también entiendo a mi mamá. El tener mucha paciencia con él, el comprenderlo en muchas cuestiones. De verdad que es bien complicado que ellos se enfrenten a la vida. Mi hermano sufrió mucha discriminación en las escuelas públicas y ahora lo comprendo. Yo veo a alguien que es de Kinder 3 y así era mi hermano. Entonces, mi Celi me dejó en Kinder 3 un tiempo y yo lo veía y veía a mi hermano y como que decía, bueno, respira, tranquila. Y luego ve las acciones que yo hago y una vez la mamita se acercó y me dice, Miss, hace lo que usted hace en el salón. Se tranquiliza y se pone a trabajar. Y lo hacía en inglés. Lo noté un día que estaba sentado donde yo me sentaba con él y le hacía, tranquilo. Y se ponía a trabajar. Y ahora yo la escucho a usted y comprendo muchas cosas que debo de aplicar ahora con mi hermano y porque sigue aquí con nosotros, gracias a Dios. Porque la verdad es como un niño que me impactó mucho por lo que yo vivo con mi hermano. Él aprende auditivamente, porque mi hija estudia aquí y ella todo lo que estudia aquí lo replica en mi hermano. Entonces, él no sabía sumar, ahora ya lo sabe hacer. Wow. Ya identifica muchas cosas. Él también es muy complicado que trabaje, que tenga un trabajo. Su oficio es, porque él fue en un camp y le enseñaron el oficio de carpintero. Y él lo hace. Y él de verdad aprende viendo, observando y auditivamente. Le ha costado mucho trabajo socializar. No tiene muchos amigos. Pero en lo familiar es como, sabemos cuando está de malas. Llegaba a golpearse en la cabeza o decía tonta cabeza. Pero eso lo hizo porque una maestra se lo hacía saber. O sea, iba y le decía, eres un tonto. Y no lo sabíamos nosotros hasta que lo llevaron al Fray. Ahora, igual, hoy me llevo sus comentarios y los replico en casa con él, se los platico a mi mamá y tratamos de mejorar la vida de él porque es muy complicado. Él ahora pues trata de trabajar y sabe hacerlo, sabe contar, sabe leer. Por Luisa tiene 8 años y ella le ayuda, pero a ella le entiende y con ella está. Nosotros tratamos de hacerlo, pero no sé por qué no tuvimos como esa entrada para entenderlo y saber cómo explicarle las cosas que ella hace con él. Es complicado, pero yo agradezco escucharla y de verdad que cada día me llevo unos comentarios muy buenos que los puedo replicar en casa. Yo le agradezco mucho que haya venido aquí
y que nos visite Muchas mucho gracias. más. Y qué hermoso lo que tú Gracias. dices, porque quizás él le entiende a tu hija, porque quizás es la edad mental que él tiene. Sí, él tiene un retraso de 2 años y tiene un poco de autismo y Asperger. Entonces, él es como muy... Es Antes complicado. era TEA tipo 1. Creo que sí. Ok. Sí, él tiene 22 años. Ujú. Estuvo trabajando y la verdad es que fue muy bueno. Aprendió mucho, pero la niñez que él tuvo, no, porque él estuvo en una escuela pública, Ujú. pero la maestra que estuvo con él, no. Después nos decía todo lo que... Él no hablaba, solo nos señalaba las cosas que él quería. Tampoco lloraba. Y hasta el día de hoy, él se pega y ha tenido moretones y le preguntamos, David, ¿qué te pasó? No sé, me pegué. Pero él o sea, no tiene dolor, no expresa, ay, me dolió. O sea, no hay como... Hasta que vemos los moretones y sabemos que él se pegó. Si no, nunca nos diéramos cuenta. Pero eso es porque hay una hiposensibilidad, está por debajo del rango del umbral del dolor y pasa mucho en el TEA, pero no tendría TEA tipo 1, sería TEA tipo 2. Sí, la verdad es que también él tendría que medicarse, pero no lo medicaron después, entonces él yo siento que ha sufrido como un desbalance. Es como, quizá no entienda a mi mamá porque mi hija no tiene lo que tiene mi hermano, pero tratamos de ayudarlo siempre. O sea, tratamos de dejar un trabajo y ve a hacer esto o hagamos esto. Lo impulsamos mucho para que él siga adelante. Quien más lo ayuda, ¿no? Le dice, vete a cortar el cabello. ¿Quieres que te haga tus coletas? No, entonces ya va a cortarse el cabello. O sea, es como como quien va detrás de él. O sea, él es como muy cercano a él y siempre está con él. Entonces, interactúa mucho con él. Ella le ayuda en muchas cosas, o no sabe pronunciar bien, o no entabla una plática bien con alguien más. Es que así no es. Entonces, ahora le digo, la escucho a usted y voy y lo replico en casa para poderlo ayudar a mi hermano. Excelente. Y quiero dar una aclaración. Hace más o menos 12 años ya no se utiliza Asperger, porque eso quedó en el DSM incluido dentro del TEA y por eso ahora se habla de 1, 2, 3. Hace 12 años y años atrás sí se colocaba el Asperger. Ahora está incluido dentro del TEA, ¿sí? Si les llega, digamos, un diagnóstico de un alumno que diga Asperger, ya ustedes saben que no hay un diagnóstico porque hay error, ¿sí? Entonces, el TEA tipo 1, mañana vamos a estar dando de qué es lo que puede hacer, TEA tipo 2 y TEA tipo 3, ¿sí? Entonces, qué bueno que estás aquí y el objetivo es que tengas herramientas tanto para los niños de acá como también para tu hermano. Así que muchísimas gracias. El hermano de es un chiquito que estuvo en un ambiente que generó ciertas conductas, porque estuvo en el tiempo de la pandemia alrededor de sus papás, haciendo home office sus papás, y le entregaban una tablet y ella aprendió a través de una historia de lobos y animalitos, la cabrita y demás, memorizó y a mí me llamaba mucho la atención porque la niña tenía tan memorizado un cuento, pero la nena olvidaba muchas cosas, olvidaba los nombres de sus compañeros, no codificaba y ocurría que era hipersensible, como
si ella estuviera enojada con las personas alrededor. Fue un tiempo de encierro y no socializó de manera correcta con niños de su edad. Llegando aquí, tenía conductas irascibles, llegó a tener un trastorno negativista desafiante que sí se notó notablemente. Podía recorrer el salón y aventar todas las cosas, pisar las cosas de los compañeros, enojarse, llegar a momentos de irritabilidad fuertes, porque no sentía que estaba contenta con lo social, el ambiente no le generaba satisfacción y estaba en ese momento pues la madre embarazada, ¿sí? Ya que ella estaba aquí en la escuela, llega aquí y yo puedo ver que hay un poquito, bueno, la herencia definitivamente viene del papá. El papá tenía conductas, cuando yo lo entrevisté no estaba teniendo reacciones emocionales normales, no me miraba a los ojos. Cuando yo le comenté qué estaba ocurriendo con él, empezó a escribir de una manera molesta, enojada de todo lo que estábamos comentando y que se le decía con mucho cuidado, estamos viendo esto, pero él no lo estaba aceptando. Y como ellos estaban estimulando muchísimo a él desde casa, pero no lo estaban haciendo de manera correcta, no estaban respetando sus etapas de desarrollo, se empezó a crear una alteración aquí. Y había una demanda muy fuerte en la casa de esta nena, porque estaban solos con ella y había demasiada exigencia y ella no estaba mostrando estas conductas de acuerdo a sus etapas de desarrollo, pero pues todo se estaba alterando. Es una hija que estaba como hija única en ese momento y llega y lo miramos muy poco tolerante socialmente, lo que comentabas tú, confundido un tanto porque empezó a volver su maestra en casa, empezó a imitar todo lo que estaba ocurriendo aquí, pero de parte de había mucha exigencia, es muy demandante y bueno, la tuvo el profesor y se frustra muy constante. Esto ya lo ha ido superando. En la crianza se crean vínculos con ella. Nosotros tuvimos que exagerar para vincularnos con ella, haciendo preguntas de esa manera, acercándonos. Más que control era vínculo y lo logramos, pero sí estaba afectada la memoria, sí estaba afectada la conciencia fonológica, estaba alterada la memoria episódica. Habían muchos rasgos que nos inquietaban, pero cuando llega con el chiquito, yo digo, esto es consecuencia de una nena que recibió una atención muy inadecuada y luego le empezó a influir al niño y los papás definitivamente no aceptaban lo que estaba ocurriendo. Era una nena frágil. Un día tuvieron que operarla de emergencia, se nos desmayó y estaba con el apéndice. Pues de hecho llegó a un momento difícil en el hospital, pero sí logramos que el ambiente preparado, el contexto preparado fuera muy benéfico. Sí, los cambios, por ejemplo, el hecho de cambiar de una maestra a otra o de tener actividades que le estaban satisfaciendo y llegaba el momento en el que se concluían, ella entraba en momentos
de llanto, de irritabilidad, de molestia, de frustración, y teníamos que atender todo esto, pero sí puedo decir que esto se fue gestando en casa y muy intenso. Bueno, los que la conocemos nos dimos cuenta de esto, pero ha mejorado muchísimo. Y sí manifiesta conductas obsesivas. Pudiéramos decir que los cuadernos están muy ordenados, hay patrones en sus cuadernos, el trazo es muy bueno, quizás el mejor, ¿verdad? Sí, los cuadernos muy ordenados, copia muy bien, no es tanto el seguir instrucciones, sí tienen que ser cortitas, porque ella pierde, si es demasiado, lo pierde, y bueno, es todo un caso, pero creo que ha ido en mejoría y se manifiesta contenta, ya disfruta la escuela, disfruta los compañeros, disfruta las actividades, pero fue muy complicado. Sí.